Televisa presenta. Bienvenidos a la información, su servidor José Antonio Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle este domingo 23 de noviembre del 2014. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, importante, es un tema de salud pública y vamos a hablar de los embarazos prematuros o de los embarazos en adolescentes. México registra al año 1 millón de embarazos de adolescentes y en Jalisco, solo en el primer semestre del 2014, se atendieron 32,120 mujeres embarazadas. De ellas, 10,000 tenían menos de 20 años de edad, según la Universidad de Guadalajara. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando, la Secretaría de Salud Jalisco en su página de internet señala que el embarazo no planeado en la adolescencia es un problema típico de salud pública. Además, se clasifica como estos embarazos en adolescentes se clasifican como de alto riesgo debido a las complicaciones que provoca en la salud de la madre y de los niños que nacen, ya que los adolescentes aún no están consolidados en su desarrollo físico y tampoco se encuentran en condiciones emocionales ni económicas para formar una familia. En México, la edad de inicio en las relaciones sexuales ha disminuido en los últimos años. Datos publicados en la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica dice que en el 2009 la mayoría de los adolescentes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años de edad. No obstante, se encuentran infinidad de casos en donde la vida sexual inicia entre los 12 y los 14 años de edad. De ahí pues el grave problema de salud pública, y ese es el tema central, la incidencia en embarazos en personas adolescentes, en niñas. Recientemente aquí en Jalisco vivimos una experiencia impresionante, asombrosa. Una niña de 12 años se convirtió en madre, el padre, un personaje de 33 años, que no sabía que era delito y que está en la cárcel. Y la niña, pues su producto lo tiene el DIF, ella está en atención psicológica, niñas teniendo niños. Bueno, pues ese es el problema y con ese tema vamos a estar las próximas 2 horas en su pantalla de televisión. Acomódese, póngase a gusto porque va usted a enterarse de qué tamaño es el problema y cuál es la solución que le están dando las autoridades en Jalisco. Para este tema tengo el gusto de tener entre nosotros al doctor Jaime Agustín González Álvarez. Él es el secretario de Salud del gobierno de Jalisco. Doctor, muy buenos días y le pregunto, ¿de qué tamaño es el problema? José Antonio, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Es un problema muy serio, como perfectamente lo definiste a la entrada. Es un problema de salud pública, pero no nada más de salud pública. Es un problema social muy grande que está afectando no nada más a Jalisco, sino a toda la República Mexicana. Y como un dato sencillo, el año pasado tuvimos alrededor de 25,000 adolescentes embarazadas. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este programa. El maestro Francisco Ayón López, secretario de Educación en Jalisco. ¿Tiene mucho que ver la educación en este problema, secretario? Mucho que ver, Pepe. Saludos a ti y a todos tus televidentes. Creo que será fundamental el trabajo coordinado entre las distintas áreas del gobierno del Estado, con la Secretaría de Salud, con el propio DIF Jalisco, con el Instituto de las Mujeres y la Secretaría de Educación para afrontar este problema. Creo que vamos en el camino correcto para afrontarlo. Tendremos que redoblar esfuerzos y seguir trabajando en el mismo. Bienvenido, secretario. Muchas gracias por estar con nosotros. La licenciada Mariana Fernández Ramírez, presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer. También tiene que ver con un problema de abuso sexual, Mariana.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos está viendo este domingo. Y sí, justamente tenemos que partir de una pregunta, Pepe, que es ¿por qué se están embarazando las adolescentes? Y es justamente por la carencia de un proyecto de vida, por desinformación sexual, por el tema, por ejemplo, en las zonas rurales, que la mamá es la que se encarga de la comida, entonces la hija dice, yo también quiero poder tener más acceso a la alimentación. Se llama el fenómeno de la cazuela, de yo también quiero poder repartir la comida, y después se dan cuenta que la mamá es la que menos come, y tiene mucho que ver también la relación con el padre, la hija con el padre. Si no hay afecto por parte del padre, pues van y lo buscan a lo mejor en una pareja. Bienvenida, Mariana, a este Gracias. programa. Muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros también el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, institución de salud pública a donde más concurren a dar a luz las adolescentes y las niñas que se convierten en madres, si mal no me equivoco, doctor. Es correcto, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Los Hospitales Civiles de Guadalajara constituyen las instituciones de salud que al atender el segundo y tercer nivel de atención reciben a la mayor parte de casos de esta naturaleza y por lo tanto, como bien tú lo señalabas, tratándose de embarazos de alto riesgo, conocemos el impacto que tiene a la salud de las madres, en este caso de las madres adolescentes, y el impacto que tiene para la salud de los recién nacidos. Por decir, en general, la mayor parte de los casos de embarazos en la adolescencia pueden considerarse de necesidad prioritaria para tercer nivel de atención. El 60% de las mujeres que tienen un embarazo a esta edad pueden tener serias complicaciones maternas y de igual manera... Y psicológicas. Psicológicas, por supuesto, Bien. y de igual manera existe un 40% de mayor riesgo para los productos de mujeres que se embarazan en la adolescencia. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros el doctor Jorge Alejandro Oliva Trujillo. Él es especialista en medicina materno-fetal y representante del ISSSTE en este programa. Buenos días. Gracias, buenos días. El embarazo en la adolescente es un problema culturalmente complejo. Es un tema que requiere de toda nuestra atención, el apoyo que podamos ofrecerles a las adolescentes, así como lo que han comentado, la educación es importantísima para poder postergar el embarazo en estas pacientes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros el licenciado Manuel Regalado. Él es el director de protección a la infancia del DIF Jalisco. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, DIF Jalisco está llamado a atender a las niñas más vulnerables y por eso la señora Lorena, en un trabajo que hicimos con DIF Nacional, bajamos recursos para hacer un refugio, un refugio con un modelo de atención a nivel nacional, el primero, para atender estos casos de niñas adolescentes que no tienen una red social familiar de apoyo, y es ahí donde especialistas atienden a estas niñas que por alguna razón tienen que ser refugiadas, atendidas y bueno, entrar en un proceso también que les ayude a una de dos, o irse a una familia alternativa, sustituta, o ser independientes. Claro. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a continuar con el tema más adelante. Le damos la bienvenida a la doctora Josefina Figueroa Solano. Ella es coordinadora estatal de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes de la Secretaría de Salud en Jalisco. Buenos días. Gracias, buenos días, José Antonio, y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Decirles que no podemos trabajar desvinculados, tenemos que hacer un trabajo en equipo para llevar la información que los jóvenes y los adolescentes necesitan. A nosotros nos corresponde realizar acciones preventivas para evitar esos lamentables embarazos, que muchos de ellos no son planeados, no son deseados y que algunos pueden terminar en un aborto, por ejemplo. Le damos Entonces la nos corresponde hacer ese trabajo. La Gracias. doctora Norma Quesada Figueroa, jefa del Departamento de Clínicas de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le va? Buenos días, José Antonio. Bueno, lo importante aquí es también sensibilizar a los jóvenes adolescentes sobre el ejercicio de una sexualidad con responsabilidad y sobre todo hacer sinergia a todas las instituciones para que esos jóvenes, además de la información, puedan tener acceso a las diferentes etapas que debe de tener el adolescente, desde información y aplicación de los ¿A qué le llama jóvenes? Porque aquí estamos hablando de niños. Adolescentes, sí, adolescentes de 12 hasta los 19 años, que es cuando consideramos, antes de llegar a la etapa
de la adultez. Y hay algunos indicadores funcionales que hablan cuando un joven es adolescente o ya llegó a la etapa de la adultez. Bienvenida, Sí. doctora, le agradezco mucho su presencia. Maestra Ángeles Cos y León, directora de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Violación Infantil de la Fiscalía General del Gobierno del Estado. ¿Cómo está? Buenos días. Pepe, bien, gracias. Compañeros, pues aquí un gusto estar con ustedes. Un tema que tanto está pegando a la ciudadanía en general. Nuestra parte como Fiscalía es la investigación del delito como tal, el apoyo a las víctimas con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos, ver la vinculación que tienen estas niñas o adolescentes que se embarazan ya sean con voluntad o sin voluntad. Se les da la atención tanto psicológica como legal y en todos los ¿Qué dice casos... la ley, licenciada? ¿La relación sexual antes de los 18 años es violación? El abuso sexual infantil está en el Código Penal dentro del artículo 142 y señala que cualquier acto erótico sexual en persona menor de 18 años, menor de edad... Aunque sea con voluntad. Sí, sea con voluntad, lo único que varía es la penalidad. Sea con voluntad o no voluntad, llegar o no a la cópula, solo el acto sexual tiene penalidad. Varía. Cuando es mayor de 15 años y tuvo voluntad, entonces es la pena de 2-3 meses en adelante. Tratándose de menores de 15 años, la pena aumenta hasta 20 años. O sea, para la ley no hay tolerancia hasta los 18 años. Ninguna. Para la ciencia y para la educación, sí, porque desde los 12 años hay que educarles sexualmente. Si la ley no lo permite, ¿no es un contrasentido? En ninguno de los casos, siendo menor de edad, se excluye del delito. Es invariablemente un abuso sexual infantil. Bueno, pues es un punto que vamos a discutir luego de que termine la presentación, porque a mí me parece un contrasentido que la ley diga esto y que ustedes, los educadores y la ciencia, digan, no, hombre, hay que darle educación sexual para que le den desde temprano. ¿Por qué si la ley no lo permite? ¿Me Es pueden preventiva, contestar? es Eso será preventiva. después de eso. No se ría, doctor, que a usted le voy a preguntar. La doctora Giliana Patricia Romo, jefa de consulta externa del área de obstetricia del Hospital Civil Juan y Menchaca. Buenos días. Buenos días, José Antonio, a usted y a su público. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara trabajamos ya con las madres adolescentes embarazadas. Se creó el centro de atención a la adolescente embarazada. El primer centro de atención pues no existía. No es lo mismo atender un embarazo en personas adultas que en personas adolescentes. Entonces el hospital se dio a la tarea. Desde el punto de vista psicológico, biológico o no es o psicológico. Desde el punto de vista físico, biológico, psicológico. Okay. Entonces tenemos que tratarlas de forma diferente, requieren una atención especial y el Hospital Civil de Guadalajara fundó este centro de atención a la adolescente embarazada en 1998. Ya nos dirá las funciones que hace y los resultados que tiene. Muy bien. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor Mauricio Leija Esparza, ¿está bien dicho? Leija, del Instituto Jalisciense de Salud Mental de Jalisco. Tiene mucho que ver con la mente de las niñas y los niños que se meten a este problema. Sí, buenos días, Pepe, gracias Buenos días. por la invitación, un saludo a la audiencia y claro, desde nuestra posición como psiquiatras infantiles, por supuesto que vemos esta problemática como una situación de salud mental, pero es un problema de salud mental que no implica nada más a los chicos o a los adolescentes, sino un problema que involucra a toda la familia, porque cuando estudiamos las familias de estos niños o estos adolescentes que tienen embarazos, pues nos damos cuenta que hay serios problemas en el funcionamiento y en la estructura. Y los que trabajamos en Secretaría de Salud sabemos que todavía nos falta mucho camino por recorrer para poder formar servicios que hagan evaluaciones familiares y brinden este tipo de intervenciones a las familias que lo necesitan. Porque no es raro que en una niña, en un adolescente que se embaraza de manera prematura, encontremos que el papá está ausente, que mamá tiene que trabajar y no tiene tiempo suficiente para pasarla con los hijos. Luego cuando llega el bebé, pues en realidad la chica que es madre, pues sigue siendo hija de familia y el bebé también. Y entonces esto genera serios problemas en la estructura de la familia y requiere intervenciones por profesionales. Muy bien, doctor, bien, gracias, bienvenido al programa. Finalmente presento, bueno, me quedan dos, la doctora Blanca Estela Estrada Moreno. Ella es coordinadora de la Unidad de Atención, Prevención, Rehabilitación de la Violencia en el Hospital Civil de Occidente. Muy buenos ¿De la Secretaría de Salud? Es de la Secretaría de Salud, pero es de la Secretaría de Salud del Hospital General de Occidente. Ah, le pusieron Hospital Civil.
si luego se nos enojan, o le quitamos a la Universidad de Guadalajara a los hospitales civiles, que no creo que se dejen, o le dan ustedes a la Universidad de Guadalajara el Hospital General, que más bien eso podría ocurrir, ¿verdad, doctor? En su momento, no, mejor José Antonio. Mejor queda como un error de Correcto. Modesto, porque me lo puso Modesto. Pero adelante. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta invitación y a su audiencia también. Y bueno, comentar que la unidad es parte de la Secretaría de Salud como un modelo prioritario en todo lo que tiene que ver con abuso sexual y todo lo que tiene que ver con violencia psicológica, física y sexual principalmente, y en el apoyo a todas las mujeres que podrían quedar embarazadas después de un abuso sexual. Muy amable, doctora, gracias. muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mi compañero y amigo, el coordinador de este programa, Modesto Barros, el periodista Modesto Barros. Modesto. José Antonio, muy buenos días a todo el teleauditorio, a los señores, señoritas panelistas, señoras. Hay que recordar, aquí en Jalisco ocurrió de Baja California hace, ¿qué será?, alrededor de 15, 18 años. Es una inquietud como periodista que no he podido conseguir los mayores datos. Una niña, que algunos se recordarán, una niña de 6 años o alrededor de 6 años que vino al Centro Médico de Occidente embarazada. Tuvo a su bebé, fue atendida, era de Baja California Sur. ¿Es posible y eso? no se supo dónde quedó la niña, qué investigación se hizo. El abuso, creo era el padrastro el que había abusado de la menor. Normalmente. Normalmente, pero no siempre es por abuso. Hay también ya consentimiento de algunas jovencitas, que yo creo que los panelistas que lo saben y nos lo dirán, cuántas veces son pues esas inquietudes, que la prueba de amor, y ¿te acuerdas tú, Pepe, no? Entonces, no, yo no. ¿No? Bueno, hay casos, pues. Entonces, todo esto donde es orientar, sobre todo prevenir, se puede prevenir todos esos embarazos. Y yo creo que les invito, les invito a que se queden las próximas 2 horas, porque hay un panel bastante bien calificado para escuchar. Están todos los aspectos, están todas las dependencias, todas las, ¿cómo le llaman hoy, secretario? Todas las dependencias para que existan políticas transversales y resolver el problema. ¿Está bien dicho? Perfecto. Ya puedo ir para diputado, como usted, secretario. No. Bueno, vámonos a una pausa, a la primera, y regresamos enseguida. A ver, secretario de Salud, ¿por qué se ha convertido esto en un problema de salud pública? ¿Qué tiene que ver la dinámica de la vida moderna, el adelgazamiento de la moral y la destrucción familiar, que cada vez hay más familias destruidas, los vicios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el quid del asunto en el problema? Es un problema histórico, es un problema complejo y es un problema multifactorial que al final del día repercute sobre todo en la calidad de vida del binomio madre-hijo. Pero bueno, inicio por hacer una observación. En la presentación, todo el mundo hablamos en el tema de la embarazada adolescente, de la embarazada adolescente. Y se hace muchas veces a un lado a quien en realidad está generando la procreación, es decir, tienen que participar 2 entes biológicos. Los niños. Pero si se fijan, ninguno a la hora de la introducción lo mencionamos. Y este es un problema que está desde el punto de vista gubernamental siendo observado a nivel nacional y por el señor gobernador del estado de Jalisco, en donde, como bien lo mencionaste, se está trabajando de manera transversal y todos los aquí presentes tenemos algo que ver por lo que representa una vez que se da el embarazo en las adolescentes. Este es un problema que tiene un seguimiento social muy serio. ¿Qué pasa con los niños que nacen de madres embarazadas adolescentes? ¿Y qué pasa con la niña embarazada después de? Es decir, aquí el panel, que aprovecho para felicitar la convocatoria porque creo que está sumamente completo y es un panel en el que los expertos están todos los que deben de intervenir, se le debe de dar un seguimiento puntual. Los niños que nacen de madres embarazadas adolescentes generalmente no son educados por las niñas,
un niño educado por una niña o por otro niño, los educan los abuelos o alguien más, y luego pueden ser objeto del crimen organizado. Son niños que crecen a la deriva, que no tienen un buen seguimiento, que no tienen un buen apoyo, y por eso consideramos que es un problema serio de salud pública, pues un problema social grave. Ahora consideramos nosotros que lo que se ha venido dando en este año en especial ha frenado un poco el crecimiento en los embarazos en adolescentes, pero queremos ir más allá y queremos acabar con este tema. ¿Es un problema de educación, secretario? Yo creo que es un problema de prevención y de trabajo constante, Pepe. Hace rato hacías una pregunta que decías, oye, si está prohibido por la ley, ¿por qué educación o salud revisan este tipo de temas? Pues sería preguntarnos, Pepe, también está prohibido por la ley hacer delitos, no existiría tampoco la fiscalía, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que basar nuestro trabajo en la realidad de lo que nos está ocurriendo. Tenemos que generar políticas con la Secretaría de Salud, con el Instituto de las Mujeres, para poder dar capacitación a los propios docentes, para que desde ahí se desdoble toda la situación de capacitación a las escuelas en concreto. Hemos venido haciendo un trabajo muy coordinado en las zonas, Pepe, donde existe una mayor incidencia. Tenemos estadísticas, tenemos las secundarias donde se está incidiendo. El Instituto de la Mujer ha dado un gran apoyo en esta parte y hemos generado diversos foros en diferentes regiones del estado para poder capacitar a los docentes y a los directivos, que son las instancias de primer contacto de las propias adolescentes. ¿Pero es el conducto, secretario, el maestro? Yo creo que el conducto tiene que ser el tema educativo, Pepe. La verdad es que los adolescentes pasan una de las partes más importantes de su tiempo en las escuelas. Y en este sentido, la orientación que se da en las escuelas sobre estos temas es fundamental para hacer y generar la prevención necesaria. Bien, sí, doctor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar a nivel mundial con 64 de cada 1000 nacimientos ocurriendo en esta etapa de la vida. Y el país con una menor proporción es Suiza, dentro de los países miembros de la OCDE. Mi comentario está en función de tu pregunta, José Antonio, porque de igual manera estos dos organismos hablan de factores de riesgo para la generación de este fenómeno que, como bien aquí se ha dicho, no es solo de salud pública, sino todo un fenómeno social. Y los principales factores de riesgo que señala la OCDE, la Organización Mundial de la Salud y la propia Organización de las Naciones Unidas son el inicio temprano a la vida sexual, la desinformación en los temas de salud sexual, reproductiva, anticoncepción, la desintegración y la pobre comunicación intrafamiliar y el consumo de alcohol y drogas. Se consideran como los principales factores de riesgo. Sí, porque el inicio temprano de la vida sexual tiene que ver con todo lo demás. Definitivamente. Yo quiero suponer, hasta con las redes sociales, ¿o no? Sí. Sí, dime, Mariana. Sí, justamente, Pepe, nosotros en un trabajo que tenía que ser coordinado, el instituto tiene una mesa de prevención de embarazos con 27 instituciones, de las cuales varios panelistas forman parte de esta mesa, donde hay asociaciones civiles, académicos, Secretaría de Salud, hospitales civiles, Secretaría de Educación también está en la mesa presente. Pero, Pepe, hay que partir también del problema de salud que representa que un pediatra te atiende hasta los 11, 12 años y el ginecólogo te atiende hasta los 18. Entonces trae 6, 7 años volando de desinformación la adolescente. Si un adolescente planea iniciar su vida sexual, raramente iría al ginecólogo acompañada de la mamá. Entonces está justamente desinformando en las redes sociales con la amiguita que te dice, no, si tú haces esto no vas a salir embarazada, y al rato la adolescente sale embarazada. Y justamente lo decía el doctor Jaime Agustín, esto hay que verlo un problema como las y los adolescentes. ¿Dónde está la otra mitad que participó en este embarazo? Porque si no es la adolescente está embarazada sola, no. Es un problema de hombres y de mujeres en edad adolescente. Entonces, esa es una parte que hay que visibilizar, cómo informar, porque el Estado no estamos educando de sí ten relaciones sexuales a edad temprana. El Estado es un Estado laico, Pepe, donde nuestra obligación es informar.
darles herramientas a los jóvenes para que puedan actuar con responsabilidad y puedan decidir si quieren o no tener relaciones sexuales. Y si deciden tenerlas, cómo tenerlas de una manera protegida. A lo mejor lo menos grave que te pasa es el embarazo, pero ¿cuántas enfermedades de transmisión sexual no existen? Okay. Para integrar a ellos, déjenme preguntarle a la Fiscalía, ¿qué pasa cuando hay una relación sexual con una menor de edad, con otro menor de edad? ¿Es también, está considerado también como delito? Sí, tratándose de menores de edad, a partir de los 14 años, se abre algo que se llama expediente en fase de investigación por adolescentes. Pero de menos de esa edad no están contemplados dentro de la ley para poder ser sujetos de una investigación como tal. Sí hay ciertamente algunos casos muy álgidos donde el abusador es un pequeño de 9, 10 años. La situación grave, aparte de radicar en la naturaleza de ese hecho, es que esa edad que hacen los pequeños, pues repetir una actitud aprendida en otro lado. Entonces hay que analizar en su familia quién es el agresor. No siempre, como lo señalabas al principio, es el padrastro. En muchos de los casos sí, pero hay otros tantos donde el que inicia la vida sexual es el mismo padre, el progenitor, un hermano, un primo. Ese es el descuido inicial de los padres. ¿Dónde está mi hija? ¿Con quién está? O mi hijo. El abuso sexual no solo habla de niñas, también habla de varoncitos. Sí, claro. ¿Pero va a la cárcel el menor que tiene relación sexual con una...? Desgraciadamente, el abuso sexual infantil, tratándose el agresor de un adolescente, puede llevar su proceso en la calle. En la calle. Sí. Perfecto. Sí, dígame, doctora. Yo quisiera comentarle esto. En años pasados, quizá nuestras adolescentes se embarazaban por la falta de información de la sexualidad. Actualmente vemos, la gran mayoría de ellas provienen de familias disfuncionales, pero sobre todo yo quisiera hacer énfasis en que debemos de enfatizar en la familia. La familia es la base de nuestras chicas. Las chicas en la adolescencia, como su nombre lo dice, carecen de muchas cosas. Y entonces ellas, a gritos, nos dicen que quieren que los papás estén más con ellas, que las entiendan, que no nomás las regañen. Y luego los papás casi no están en casa porque tienen que trabajar. Entonces ellas buscan ese afecto, ese cariño, ese compréndeme en una parte igual que ellas, que es el amigo o el novio. Y luego, por la misma adolescencia, por el mismo nivel hormonal, pues sienten bonito estar con otra pareja y entonces ellas piensan que a través de la relación sexual van a retener ese varón y que siempre va a estar con ella, les va a dar afecto, les va a dar cariño, les va a dar tiempo. Y es por eso también por lo que nuestras adolescentes se están embarazando. Las familias disfuncionales generalmente se presentan, este tipo de cosas se presentan en familias disfuncionales, dice usted, y está relacionado con la pobreza. No específicamente. ¿No específicamente? No, porque también hay familias disfuncionales en todos los niveles socioeconómicos, así es. Y además la pobreza no quiere decir, quizá lo vemos más en la pobreza porque las chicas son a donde no tienen dinero para ir a efectuarse un aborto o no tienen dinero para ir a que las entiendan y entonces es cuando vemos el mayor nacimiento en este sector de la sociedad, pero no quiere decir que sean eso. Sí, doctor. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Romo de que es un problema familiar y el problema que podría haber es que a veces uno se enfoque demasiado en la chica, en la adolescente que está embarazada y uno no vea el contexto porque es obvio que hay un contexto que está generando este tipo de conductas. Muchas de estas chicas provienen de hogares donde el papá no está o el papá tiene una posición de baja responsabilidad y se repite la pauta, ¿no? Como decía el secretario, nunca se habla del varón que embarazó a la chavita y entonces el hombre también está tomando una posición de baja responsabilidad como el padre de la familia donde está la chica que se embarazó. Entonces aquí el problema es que hace falta tener servicios
que brinden atención a las familias. Y una pregunta muy interesante que nos podríamos hacer es si realmente estamos viviendo un periodo de descomposición social en nuestro país, ¿por qué no estamos mirando hacia las familias? ¿Por qué no se amplían los servicios que dan atención a la familia y que hacen intervenciones para mejorar su funcionamiento? Entonces creo que es importante no perder el foco de la familia en la que se está presentando un caso de este tipo. Por eso hablaba yo hace un rato de la desintegración familiar, pues, ¿qué le está pasando? Como uno de los factores, cuando señalé varios. Ahora les pregunto a los médicos, fisiológicamente, ¿hasta cuándo es posible reproducir? Porque el caso que decíamos es una niña de 8 años, ¿de cuántos años? 6 años. ¿Es posible? Les pregunto a los doctores. Bueno, lo que pasa es que la mujer se puede empezar a reproducir cuando el óvulo empieza a madurar. Generalmente esto se presentaba alrededor de 14, 15 años en etapas pasadas, que es cuando puede venir la menstruación, la primera menstruación. En la actualidad esto ha cambiado por múltiples factores, por alimentación, por el medio ambiente, y entonces nuestras niñas están empezando a menstruar a los 11, 10 años, y ya no son menstruaciones prematuras. Esto lo estamos teniendo ya en la mayoría de los casos. Es por eso por lo que la niña se puede embarazar a esa edad. La edad de los 6 años quizá fue algo muy fuera de lo común. Quizá hubo alguna situación ahí fisiológica que produjo que hubiera algún óvulo y entonces se pudo embarazar, pero no es Vamos, el es común. un caso excepcional, si usted quiere, en el mundo. Pero, así es. ¿qué es lo más común? ¿A los 11 ya? Pues sí, nosotros en el hospital... Físicamente me refiero para tener el producto en el vientre. No, se pueden embarazar, pero de que sea lo mejor, la edad ideal para que se embarace es entre 20 y 30 años el primer embarazo. No, pero yo digo, ¿es posible el desarrollo del embarazo para una niña de 11 años? Sí se desarrolla. Que no se desarrolle normal o completo, porque vamos a tener niños con retardos de crecimiento intrauterino, o sea que no tienen su peso adecuado, y esto hace que cuando el niño nazca tenga más enfermedades infecciosas, otros tipos de disfunciones. No malformaciones congénitas, solamente si provienen de niños, de, por ejemplo, padres que se droguen o padres con antecedentes genéticos, pero realmente tal cual como malformaciones congénitas o malformaciones genéticas, por esa edad no es alto el porcentaje. ¿Quería usted intervenir? Bueno, no, quería ahondar en lo que comenta la doctora Iliana, que si bien es cierto que sí se puede dar el embarazo, pero el riesgo que lleva el producto de ese embarazo es altísimo. En primer lugar, porque esa niña o esa adolescente no tiene las condiciones físicas, funcionales, y no se ha preparado para tal. Y entonces puede repercutir precisamente en el producto de esa gestación, con un riesgo altísimo para ella y también para ese producto de la gestación. ¿En qué porcentaje se logra en ese tipo de dependiendo de la edad y de las condiciones de la niña o de la adolescente embarazada? A menor edad, mayor riesgo y mayor repercusión en la vida del adolescente o de la niña. Claro. Pero la ciencia también está mucho mejor, ya puede salvarle la vida a una niña. Sí. Bueno, hay estudios, José Antonio, que señalan que la probabilidad de que un embarazo se complique tratándose de una adolescente es de 40% más que cuando el embarazo ocurre entre la edad ideal, que ya se ha señalado es entre los 20 y los 29 años de edad. Esto es válido tanto para la salud de la madre como para la del producto. El riesgo de un embarazo complicado y de un parto, digamos, en situaciones inapropiadas, es en particular dar lugar a un producto con bajo peso al nacer, con prematurez, y en el caso de las malformaciones congénitas está más relacionada con el hecho de que es más frecuente observar
que las mujeres que se embarazan en la adolescencia tienen menor apego a lo que conocemos como vigilancia prenatal o atención prenatal. Frecuentemente se observa que las mujeres adolescentes embarazadas acuden más tardíamente a el control prenatal. Y esa situación, por supuesto que influye en el riesgo de malformaciones, por ejemplo, en el caso de no recibir oportunamente ácido fólico para los trastornos en el desarrollo neural, solo por citar un ejemplo. Entonces, y luego también malcriado, porque no sé si se desarrolla la mama adecuadamente, si exista para que lo alimente la niña, a su niño, no sé qué pase ahí, doctor. Es que, regresando al caso de la niña de los 6 años, en el supuesto caso del embarazo, podría haber sido alguna patología que se conoce como pubertad precoz. Es un trastorno neurológico en la hipófisis específicamente, y eso pasa en las chicas embarazadas adolescentes. Luego, a través del mismo embarazo, empiezan a forzar a su organismo a madurar de una manera precoz. Y es regresar nuevamente al tema que tocamos desde un inicio en el programa. Las chicas que se embarazan adolescentes son chicas que normalmente no tienen apego a la familia y que luego, a través del embarazo, todavía más se disocian de su familia. Como lo mencionaba el doctor Héctor Raúl, se separan de la familia, no quieren dar a conocer su embarazo, y esto trae las consecuencias que estamos viendo en estos momentos. Partos con mucha complejidad. Recordar que una de las metas del milenio es la disminución en la mortalidad materno-infantil. Y estas niñas embarazadas son uno de los factores que han aumentado la mortalidad en nuestro país. Entonces, la madurez desde el punto de vista anatómico en una niña ya embarazada genera que su hipófisis empiece a trabajar, pueden desarrollarse las mamas, puede amamantar adecuadamente una vez estimulado su sistema, pero no es lo ideal. Sí, doctor, pero no me queda claro, porque usted habla de que son niñas desapegadas a su casa, pero creo yo, no sé, corríjanme y le pregunto a la Fiscalía y a todos, que el mayor número de casos de niñas embarazadas son personas abusadas, engañadas, que no lo hicieron por su voluntad, absolutamente con su poca conciencia que pudieran tener, que las engañó el padrastro, las engañó el primo, las emocionó y no necesariamente necesitan estar apegadas o no a su casa, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, sí es verdad. ¿La mayoría no es eso? La gran mayoría, nada más, como lo mencionaba la doctora Eliana, hay un proceso evolutivo en este sentido. Sí, un porcentaje alto de las niñas embarazadas son por abusos, pero antes era más común. Ahora muchas de las niñas buscan embarazarse para retener a alguien que las quiera, alguien que les dé cariño. Válgame Dios. Eso es algo que se ha visto en los últimos años. Sí, doctor. Sí, José Antonio, a mí me gustaría que pudiéramos aclarar en este momento dos cosas importantes. De las niñas y de las adolescentes que se embarazan, se supone que el 50% son las estadísticas que da el Instituto Nacional de la Mujer, que de cada 10, 5 lo hacen por voluntad propia, porque quieren embarazarse. De cada 10, 5 lo hacen. O sea, estamos hablando como del 50%. ¿Según qué estadística, perdón? Del Instituto Nacional de la Mujer, que acaba de ser, esas cifras acaban de ser dadas ahora que se creó la Comisión Interinstitucional, etcétera. Pero sí que quede muy claro aquí que un 50% de esas niñas o adolescentes embarazadas lo hacen porque lo buscan. Pero queda el otro 50% en donde entra perfectamente lo que tú mencionas, que tiene que ver con el abuso, con la violación, etcétera. O la otra, por la no planificación. El otro 50% es con niñas o adolescentes que tuvieron una relación sexual y que no utilizaron ningún método anticonceptivo. Y si analizamos las estadísticas, ahí muestra que el 46% de los adolescentes que tuvieron su primera relación sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo. Y cuando preguntas tú por qué razón, pues ellos dicen que no lo utilizaron pues porque no sabían que iban a tener una relación sexual, porque esa relación sexual fue fortuita y entonces no estaban preparados para eso.
Y de ahí nos vamos con índices menores en donde pues falló el anticonceptivo y luego habrá que analizar las causas por las cuales falló el anticonceptivo. Esos adolescentes, tanto él como ella, ¿saben utilizar los anticonceptivos? Okay. Porque la información es mucha, pero creo que todavía no estamos en posibilidades de decir que los adolescentes tienen la información y la saben utilizar. A ver, por favor. Sí, gracias. Inclusive, abundando un poquito más en el tema, la ENADIT, la encuesta del 2009 nos habla que es un porcentaje muchísimo más alto. Nos habla inclusive que el 80% de los adolescentes no usaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Y luego cuando estamos frente a adolescentes, hombres y mujeres, nos dicen ellos subestiman ese riesgo y ellos creen que por ser adolescentes no tienen el riesgo de poderse infectar. Por ejemplo, yo infectarme, ¿por qué? Si soy sano. Si me involucro con chicas bien, me involucro con chicos bien, ¿cómo crees que me voy a infectar? Oye, ¿y la posibilidad de un embarazo? Ay, en la primera no me pasa nada. Entonces, en la primera se embarazan y en la primera se infectan. Y vemos esa situación. El acceso a los métodos anticonceptivos lo tienen, porque en Secretaría de Salud no se niegan los métodos anticonceptivos a adolescentes ni a jóvenes. Inclusive no se condiciona el que vayan acompañados de un adulto. Tenemos 11 claves de métodos anticonceptivos diferentes para otorgarlos. Inclusive, otra de nuestras funciones es sensibilizar a nuestro personal de salud, a nuestro personal operativo y retomar estos temas de capacitación sobre orientación, consejería, para que le den una atención preferencial al adolescente, que no los rechacen, que no los dejen al final, que no los cuestionen, que les den la información que ellos necesitan. Los invitamos porque no solamente van porque ya van embarazadas, queremos que vayan antes, que hagan una consulta preconcepcional. Qué padre sería que se acercaran adolescentes, hombres y mujeres con nosotros y nos dijeran, bueno, yo planeo, yo quiero ya iniciar relaciones sexuales, pero quiero protegerme. Sé que es parte de mis derechos sexuales, pero quiero protegerme. Nadie lo hace, a eso vamos. No, llegan después, desafortunadamente. Entonces, parte de nuestra función es llegar, sumarnos a la actividad que aprovechando, quiero comentarles que hay un convenio que está firmado, que se llama Declaración Ministerial, que está ratificado por nuestros secretarios en esta administración, y que habla de este trabajo en conjunto que debemos de tener, salud y educación, no solo para la reducción de los embarazos en adolescentes, sino también de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, y hemos tenido una apertura tal, de verdad, ha cambiado la historia, de antes de la declaración ministerial y de ahora que ya se firmó el convenio, de cómo antes era del rechazo, hemos pasado al respeto. A lo mejor yo puedo tener en una unidad de salud un personal médico que me diga, no, yo adolescentes no los atiendo, porque esto van muchas cosas, desde que no tengan los conocimientos, que a veces son sus propios miedos, sus propios mitos, no los atienden, pero dicen, no te puedo atender, pero no te vayas, espérate, la doctora Lupita está en la consulta, no te vayas. Ahorita en cuanto salga le vamos a avisar que estás aquí, vas a pasar, no ocupas ficha, no ocupas esperarte, vas a pasar ahorita. Y les dan esa atención preferencial. Este es un salto que hemos dado en Secretaría de Salud. Muy bueno. Están pidiendo la palabra, antes de irme a la pausa, por favor. Pepe, gracias. Me interesa que la ciudadanía esté enterada que un abuso sexual infantil no es solo el que tiene cópula, no es solo una penetración vaginal, anal, oral. Desde los tocamientos está considerado como un abuso sexual infantil. Es bien importante que los papás sepan esta situación, que tengan mucha confianza con sus hijos, que se acerquen a denunciar. Situaciones sencillas, situaciones que no le ven la mayor importancia, pueden prevenir un abuso sexual por penetración. O sea, a los papás hay que recomendarles que los hijos no anden de novios desde a los 6 años. No es solo eso, no es hablar de un noviazgo, estoy hablando en general la iniciación a la vida sexual, desde una criatura menor de 15 años. Así empieza, ¿no? En el noviazgo, supongo. No, es que el abuso sexual puede venir desde una criatura de meses hasta una niña de 15 años, un adolescente que con toda la voluntad está teniendo relaciones sexuales, pero es con su consentimiento. Eso no quita de la culpa a la persona con la que las está teniendo. Sea menor o no de 12 años, ya se hace dentro de la ley de adolescentes que sea sujeto, o mayor de 18 años, que ya el Código Penal lo prevé. Bien, si me permite ir a una pausa, tengo que ir a una pausa y regreso para cerrar este capítulo. Volvemos.
A ver, Modesto, ¿querías intervenir? Sí, Pepe, quería hacer una... Es que mira, lo que dijo ahorita la doctora Figueroa sobre la Secretaría de Salud o las dependencias que entregan preservativos a los jóvenes. Asociaciones de padres de familia y otros tipos de gente se oponen a esto que porque les propicia, y es la pregunta si propicia realmente o crea un libertinaje para los jóvenes. Está bien que se están previniendo por lo menos del embarazo y de una enfermedad, pero están alentando a que estén llevando a cabo el desarrollo sexual de estas jóvenes. Sí, digan. Sí, hemos tenido una experiencia muy grata con asociaciones de padres de familia cuando les damos a ellos los temas, cuando los invitamos a que ellos escuchen primero el tema que vamos a abordar con sus hijos. Sí es verdad que al entrar a las escuelas muchas de las veces la asociación de padres de familia nos frena, pero esta es bueno porque ellos creen que es como invitarlos, como abrirles los ojos. Pero luego cuando ellos se dan cuenta, nosotros hacemos una trampa bien grande. Vamos a los salones y les pedimos a los chicos qué dudas tienen que les abordemos en el tema de sexualidad. Y nos ponen de manera, en un papelito, fingen la letra o lo ponen anónimo. Entonces cuando llegan los papás, los pegamos en la pared a manera para que ellos lean los papás de qué temas quieren saber los niños. No saben, los papás casi se convulsionan, mueren, reviven cuando leen todo lo que los hijos tienen necesidad de saber y terminan diciéndonos, yo no me considero capaz de abordar este tema con mi hijo, abórdenlo ustedes. Entonces, esto ya se ha ido reduciendo, inclusive la renuencia que hemos tenido para otorgarles estos métodos a los chicos. Yo tengo una situación que quiero comentar, preferible tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Mariana. Igual. Sí, justamente, Pepe, el pensar que por entregar métodos anticonceptivos o informar de todos los que existen, el joven o la joven va a tener relaciones sexuales, estamos en un error completamente. Los papás no están tocando en la mayoría de los casos los temas de sexualidad y si los tocan es con el hijo varón. De tú cuídate y seguramente por ser hombre vas a tener relaciones sexuales y con las hijas es más complicado que los toquen, ¿no? Mi hija seguramente va a llegar virgen al matrimonio y realmente esto ya no sucede, Pepe. Los jóvenes y las jóvenes están teniendo relaciones sexuales a edades más tempranas, pues lo que queremos es que sean con responsabilidad y con la información. Y sí hay que separar muy bien los casos, Pepe. Una cosa es el abuso sexual, que es el delito, y otra muy diferente son las relaciones consentidas en la adolescencia, que sean en las secundarias, que son novios a los 14, 15 años, se embarazan, y lo peor y lo más grave es cuánta incidencia vuelves a tener en embarazos en adolescentes. Tienes 18 años y ya traes 2 o 3 hijos en edad adolescente. ¿Por qué las y los adolescentes vuelven a repetir embarazos en edades adolescentes? Bien, sí, dígame. Comentar que hay una evidencia científica muy distribuida en todo a nivel mundial, donde si a los pequeños, estamos hablando desde pequeños, desde preescolar, se les enseña todo lo que tiene que ver con medidas de prevención y depende de su edad cronológica, puede ser en primaria, ya cuando estamos en quinto, en sexto año, y a su nivel cronológico, le podemos estar dando toda la información sobre infecciones de transmisión sexual y cómo se pueden prevenir embarazos no deseados. Y así como lo comenta la doctora Josefina, es enriquecedor que los chicos, tanto para los médicos como para los maestros, puedan tener toda esta información adecuada cuando en la familia no se habla nada de tema de sexualidad. Y la sexualidad se vive conforme a los patrones socioculturales, desde machismo, desde nada de equidad de género, desde todo lo que traemos consigo muchos de los que ya somos adultos. Estas evidencias científicas me dan la posibilidad de explicarle a los niños o a los adolescentes en etapas preadolescentes y adolescentes y adultos jóvenes también de lo que significaría la abstinencia, la fidelidad, el erotismo seguro y por supuesto el sexo seguro cuando ya esos jóvenes quieren o deciden tener una actividad sexual, pero protegida, respaldada con que no se van a embarazar y por supuesto no van a adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, este conocimiento, si lo tenemos los maestros, todo el personal de salud, todas las instituciones y organismos de la sociedad pública, organismos de la sociedad civil, y todos estos apoyamos a los padres de familia, es enriquecedor para disminuir al 100% en un futuro no muy lejano embarazos no deseados, por supuesto, y todos aquellos tocamientos, abusos, toda aquella enajenación para con los menores, desde el momento en que el niño de kinder puede decir, tú no me puedes tocar, tengo partes privadas y partes públicas. Las partes públicas las puedes ver, mi cara, mis pies, mis manos, mis partes
privadas, solamente mamá o papá pueden tocarlo cuando tengo aseo con ellos o me están bañando. Entonces, si desde pequeños damos la información científica veraz, laica y oportuna en su momento cronológico. ¿No? De alguna manera lo hacemos o no. Algunas veces en la familia tenemos todavía tópicos, mitos, incluso. pero mitos y prejuicios propios de los adultos, porque los adultos no tenemos ni siquiera educación sexual, no nos acercamos. La educación sexual la venimos arrastrando de lo que me dijo mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñada, lo que veo en la telenovela, lo que veo en las revistas, lo que veo en el internet. A veces realmente los adultos no nos preocupamos de desarrollar toda una parte especial para nuestra propia educación como padres de familia. A ver, antes, porque quiero presentar un caso y vamos con usted y luego. Sí, porque es muy importante lo que están comentando, porque muchos padres de familia sí creen que el hecho de que se ofrezcan métodos anticonceptivos a los adolescentes puede ser una influencia negativa en el sentido de que estén alentando las relaciones sexuales. Pero aquí la pregunta sería, ¿y entonces dónde está la influencia de los padres, no? ¿De qué manera los padres de familia alientan o desalientan cosas en sus hijos? Entonces es aquí donde vemos que personas que ofrecen servicios de salud a veces sí tienen más poder y más influencias que mamá y papá, y eso es complicado, ¿no? Aquí la pregunta que tienen que hacer los padres es: ¿qué tanto estoy influyendo yo en mis hijos para que ellos tengan conductas que yo apruebo o que yo favorezco? Voy a presentar a ustedes un caso de una adolescente embarazada, una persona que ya vivió el problema. La Secretaría de Salud la localiza, desde luego le vamos a tapar su rostro porque sigue siendo una adolescente y vamos a procurar con todo respeto platicar con ella, haciéndole 2, 3 preguntas interesantes, pues que vengan a darle marco al programa, ¿no? Ni vamos a decir su nombre. Está junto a Modesto Barros y le damos la bienvenida. Muchas gracias por tu testimonio. Te empiezo por preguntar, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 años. Tienes 14. Le vamos a distorsionar también su voz. Todo esto estamos haciendo para proteger su identidad, como lo marca la ley, porque, repito, es menor de edad. 14 años. ¿A qué edad tuviste tú relaciones sexuales? A los 13 años. ¿Fue por voluntad propia o te engañaron o cómo estuvo el asunto? Voluntad propia. Voluntad propia. ¿Te enamoraste? Sí. ¿Y qué pasó? Pues yo me fui de mi casa a los 13 y a los 14 resulté embarazada. ¿Por qué te fuiste de tu casa? ¿Tenías problemas en tu casa? Sí, muchos con mi papá. ¿Perdón? Muchos problemas con mi papá. ¿Agresivo? Era alcohólico. Según él quiso cambiar, pero sigue siendo la misma persona. ¿Te golpeaba? No. No. ¿Simplemente te saliste porque no querías que tu papá te siguiera regañando o qué? Sí, porque a veces no son los golpes, son las palabras. Que hieren muchas veces más que los golpes, sí. Dicen. ¿Tu mamá no hacía nada por ayudarte en ese asunto? Sí, mi mamá me defendía, pero pues igual no quería problemas entre ellos. Y entonces conociste a un amigo y tú creíste que era la solución a tus problemas. Sí. ¿Lo consultaste con alguien? No. ¿Fue una decisión entre tú y él? Sí. ¿Qué edad tiene él? 20 años. 20 años, él ya es mayor de edad. ¿En este momento estás embarazada? Sí. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? 7. ¿Comprendes la situación en la que estás? Sí. Trátamela de narrar. ¿Cuál es tu problema? Pues que es un embarazo muy arriesgado, que puede tener muchos problemas a la hora del parto, complicaciones en el embarazo. Ese es en cuanto a físicamente y mentalmente y económicamente. ¿Qué va a pasar con tu bebé? ¿Qué va a pasar con este muchacho a los 20 años? ¿Ya sabe la justicia? ¿Ya está en la cárcel o no? No. ¿Sabes que puede ir a la cárcel? ¿Ya lo oíste? Sí. ¿Él lo sabía? No. ¿Y lo sigues queriendo? Sí. ¿Vas a vivir con él? Sí. ¿Sigues viviendo con él? Sí. ¿Tu familia qué dice? ¿Ya sabe? Sí. No. ¿Y te apoya? Sí. Déjame preguntarle a la fiscalía qué pasa cuando la familia ya es una relación y la familia está de acuerdo y todo el mundo quiere que se casen, por ejemplo, este muchacho de 20 años y ella. Sí, tratándose de una menor de 15 años
invariablemente, haya voluntad o no de los padres, hay un delito. Es un delito grave que se castiga, que no hay anuencia para ese tipo de situaciones tratándose de una menor de 15 años. Si es una mayor de 15 años y no hay querella, entonces pues nosotros no podemos iniciar la investigación. Pero menor de 15 años es de oficio. Correcto. ¿Está tu novio o tu futuro esposo está en un problema? Sí, dime, Modesto. Pero aquí la pregunta es si ella quiere o trató de mandar a este muchacho, denunciar a este muchacho, o si le está respondiendo a formar un hogar a fin de Pues cuentas. le está respondiendo, vive con él. Todavía, ¿no? ¿Es así? Sí. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta? La Procuraduría si no hay denuncia. Sí, perdón, Pepe. Sí. A la hora que la niña vaya a tener a su bebé en cualquier institución pública o privada, el doctor tratante tiene la obligación de hacernos saber el caso. Ahorita las doctoras van a intervenir en relación al tema y de eso se inicia una investigación, se logra la detención, se solicita la orden de aprehensión en contra del agresor. Hay un delito. Pero eso sería desintegrar a la familia. Pero, que se está doctora, formando. pero la Eso ley sería es desintegrar clara. a la familia que se está formando. Es lo que sí. Pero, Pepe, yo le preguntaría a la señorita de la Fiscalía, eso está propiciando así, darlo a conocer y que lo sepa la gente, el grueso de la gente, quiere decir que la muchacha, con el problema que ella trae en su familia, pues va a buscar una comadrona para no llegar, y ya a la hora del registro, pues ya del registro civil pasarán 1, 2, 3 años. Se ya es mayor arriesga, de bueno, edad. espérenme. Se arriesga, Aquí ¿no? No la pongan de pregunta, mala, pues ella es la qué culpa pregunta. tiene, así es la ley. Es la Es pregunta, clara. no la pongo es la pregunta. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Es por fuerza cárcel al muchacho? Sí, por lo visto sí. Es La ley cárcel. es muy clara, la ley es muy clara. El parteaguas de esta situación es si es menor de 15 años o es mayor de 15 años. Mayor de 15 años tiene que existir la querella. Y entiendo la situación social, él se está haciendo responsable, pero para mí como autoridad no voy a poner en una balanza, bueno, el muchacho es responsable, pues me voy a hacer como la que no veo. No, hay un delito y se investiga. Ni punto. La ley es la ley, decían. Y hay que cumplirla. La ley no es la ley. Sí. ¿Le quieres preguntar algo más? No, pues ya finalmente, hija, ¿te arrepientes? No, No te arrepientes. no. Entonces te agradezco mucho que vengas a darnos el testimonio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Dígame, doctor. Yo creo que es muy importante ver la polémica desde los distintos puntos de vista. Perdón. Aquí se abre un diálogo muy interesante porque se están generando todavía más dudas de las que ya traíamos incluso los panelistas. Porque hay aspectos desde el punto de vista ley que a lo mejor se deberían de atender multidisciplinariamente porque no le estamos ayudando más a la sociedad, no le estamos aportando más. Como lo dijo Modesto ahorita o como lo dijo el doctor, se está disociando a una nueva familia. Entonces, yo siento que se está abriendo un episodio en este momento muy claro que se llama teoría y realidad. La realidad Así está empecé enfrente. en el programa cuando oí la postura de la ley y la postura de los educadores y los científicos. Exactamente, entonces para mí es algo incluso en este momento novedoso porque siento que estamos enfrentando una realidad que trae atrás una teoría que no es la adecuada, que no es lo más favorable para el entorno que estamos viviendo, la sociedad. Ese es un trabajo para los diputados, por cierto. Para quienes vayan de candidatos. Para quienes estaría- vayan de candidatos a diputados. Sí, Mariana. Pepe, a mí sí me gustaría preguntarle a esta joven si continúa estudiando, que es una parte muy importante. El 50% de las adolescentes que están embarazadas dejan de estudiar y eso pues es grave porque ahora que... ¿Continúas Y estudiando? además que después del bebé, ¿cuál es su proyecto? Ya dejó de estudiar, Pepe. Esto comprueba lo que decimos. Se embarazan y ya... ¿Por qué dejaste de estudiar, nena? Dejé de estudiar desde que me salí de mi casa. Y ahora ¿A- cuando a- más hasta que qué le año ves, se te llegaste? antojaría. Hasta segundo de secundaria. Segundo secundario. Y justamente el secretario de Educación tiene unas becas que es para que las niñas embarazadas continúen con sus estudios, se les apoye económicamente y él nos puede platicar de esas becas. Paco. No, Pepe, lo que pasa es que tenemos que revisar también lo que venga después de la concepción del embarazo. Esta niña que ahora deja de estudiar, que genera un embarazo, que abandona la escuela, va a estar generando un círculo muy complejo social,
donde no se esté preparando. Entonces, nosotros, en el apoyo del gobierno federal, con el apoyo del Instituto de la Mujer, la propia Secretaría de Educación, hemos destinado recursos para poder generar apoyos para que las adolescentes que se embaracen no abandonen sus estudios y tengan un apoyo mensual. En este momento tenemos apoyos aproximadamente con 610 mujeres, 610 adolescentes en Jalisco. Tenemos los apoyos durante todo el año. Cualquier persona, cualquier adolescente que esté en esta situación, siempre tendremos los recursos necesarios para seguirles apoyando, porque si dejamos de lado el hecho educativo, vamos a estar reproduciendo y no vamos a generar una salida del propio círculo ni una preparación adecuada para las personas que enfrentan este problema. Creo que esa es una parte ¿Qué consejo le daría, fundamental. secretario, para despedir a esta niña? ¿Qué le diría a usted? ¿Yo qué consejo le daría? Yo creo que el consejo que le daría Porque es... está aquí su madre, quiero decirle al público, aquí está su madre. ¿Qué consejo les daría? Yo creo que lo primordial es que continúe sus estudios. Tenemos que enfrentar lo que muy bien decía mi amigo Jaime Agustín. Hay una situación de realidad y hay una situación legal. Pero la situación real está sobrepasando lo que en la realidad, lo que se está viviendo en algunas leyes. O sea, en este sentido yo creo que la situación de futuro tiene que ver con la preparación. Ya tendrá que continuar sus estudios, te podremos apoyar para continuar los mismos, porque el día de mañana ese niño o niña que estés esperando tendrá que generar una situación de educación y tendrá que estar orgullosa de la madre que tiene en un momento dado. Ya para despedirla, yo quisiera que le aconsejaran, porque la voy a despedir, claro, que se refiere en ese caso. Me pidió la palabra primero y luego voy con usted. Sí, yo le aconsejaría que se acercara con nosotros al sistema DIP. Tenemos un programa para madres adolescentes integral. Entonces sí podemos apoyar desde la parte jurídica, desde la parte de trabajo social, psicología, y podemos ayudarle a hacer ese proyecto de vida que requieren para seguir adelante. Entonces, que se acerquen con nosotros. Doctor. Antonio, yo le quiero decir que esta jovencita, esta niña, está con nosotros en el Centro de Atención a la Adolescente Embarazada. Ella está acudiendo a nuestra capacitación ahí en el hospital. Y efectivamente, como lo decía el señor secretario de Educación, se les ofrecen becas a todas nuestras chicas que van para que ellas sigan estudiando, y realmente los recursos son casi nulos para que puedan obtener estas becas. Entonces ellas, aparte de la capacitación que se les da en el hospital sobre su persona, sobre alimentación, sobre cambios en su organismo, parto, cesárea, también se les da atención psicológica y se atiende a los dos. Hay pláticas en las que somos padres responsables, o sea, se atiende al papá y a la niña, y también se atiende a la familia, como lo decía en la parte de psicología, se atiende a la familia y no se dan de alta hasta que, si nace el bebé y todavía ellos requieren atención, continúan con la atención ahí en nuestro hospital, brindándoles todo el apoyo que ellos requieren. Adelante. Bien, también un consejo, y creo que es el momento también para dar un mensaje a todos nuestro auditorio, que, bueno, tienes derechos y parte de esos derechos es, por supuesto, de alcanzar tu proyecto de vida, alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, y tenemos que darte consejería y herramientas para que una vez que termine tu embarazo, que nazca tu bebé, pues te protejas antes de salir del hospital, por si en un futuro tú decides continuar con tu actividad sexual, pues que un nuevo embarazo se evite, porque si la vida va a ser difícil con un bebé, puede ser más difícil con dos o con más, para que puedas alcanzar tu proyecto de vida, tus sueños, que te protejas con un método anticonceptivo eficaz, que puede ser por muchísimos años, que puedes tener un método anticonceptivo hasta que tú decidas responsablemente, que estés preparada para poderle dar una atención de calidad y también a tu persona, pues tener un nuevo embarazo. Entonces eso te lo van a otorgar en tu hospital antes de salir. Pepe, es bien importante señalar, hemos hablado del embarazo, hemos hablado del parto, pero ¿qué va a pasar después? Que no deje esa atención, ese apoyo psicológico, porque vemos mucho maltrato infantil. Si eso sucede en madres adultas, ¿qué va a suceder con una niña criando un niño? Necesitamos que esas niñas estén educadas cómo atender, cómo tolerar a lo mejor a una criatura que entra en llanto, para que no caigan en maltrato. No me dejará mentir el doctor del Hospital Civil. ¿Cuántas veces a la semana llegan niños
zarandeados, con desprendimiento de sus retinas. ¿Por qué? Porque no es que sean malas madres, simplemente no saben ser madres. Claro. Bueno, pues ya oíste tú todos los consejos que te dan. Ojalá y te acerques con las instituciones adecuadas, gubernamentales, para que puedas pues, tener mejor ese niño que ya traes en tu vientre. Como conductor te deseo la mejor de las suertes como hombre. Muchas gracias. Te digo que me traigas a tu novio para que veas lo que le voy a hacer. Eso es como persona. Pero les deseo lo mejor. Y puede caer a la cárcel porque cometió un delito. Nos vamos a una pausa y volvemos. Perfecto. A ver, secretario, me están pidiendo que aclare más sobre el asunto de las becas. ¿Qué se requieren para...? A ver, en el tema de las becas hay requisitos muy sencillos. Tienen que ser adolescentes que estén entre los 12 años y los 18 años con 11 meses. Simplemente necesitas que no tengan un apoyo ya institucional sobre ese mismo tema. Son becas que no tienen una situación de límite. Si llegan 3, 4, 5, 100 a solicitarlas, tenemos la ampliación automática de las mismas y se da una situación de apoyo de 850 pesos mensuales para que todas esas adolescentes puedan continuar con sus estudios. ¿Qué es lo que hacemos cuando regularmente en algunas de las instituciones, tanto el DIF como los propios hospitales civiles o el Instituto de la Mujer atienden o reciben, o la propia Secretaría genera el trasladarlas a una de estas instituciones para poder generar una situación de manejo integral, Pepe? Y aquí sí cabría preguntarnos y generar una situación de lo que comentaba Mariana Fernández hace unos momentos, de decir cuál es el proyecto de vida que tendríamos que continuar o que tendrían que continuar las mujeres. Yo creo que estoy muy orgulloso de todos los trabajos que desarrollan. Nada más por ponerte ejemplo, en este panel tenemos 6 mujeres, estamos 6 hombres, existe una paridad y existe un trabajo importante de cada vez más mujeres en México y en Jalisco. Entonces creo que las puertas están abiertas. Creo que el desarrollo de las mujeres en la propia Secretaría de Educación hay más maestras que maestros frente a grupo, y en este sentido creo que el desarrollo de la mujer tiende a crecer de manera exponencial y tendremos que generar las políticas públicas necesarias para proteger y ayudar a todas estas menores adolescentes. Esta es una parte de las becas de apoyo, y la otra parte es el seguimiento puntual, tanto del DIF, del Hospital Civil, de la Secretaría de Salud y del propio Instituto. ¿Y sí están coordinados, secretario, para hacer...? Pepe, totalmente coordinados. Te pondré un ejemplo. En las semanas anteriores estuvimos Mariana Fernández y yo en una capacitación de docentes, donde estuvimos capacitando a más de 1,250 maestros de educación básica, que fuimos al acto inaugural y fuimos salón por salón para platicar con todos y cada uno de los maestros. Ella asistió a unos salones, yo asistí a otros salones, y estamos en la coordinación, la gente que trabaja en nuestras oficinas, ¿sí? Y nosotros mismos estamos apoyando estos temas. ¿Y la Secretaría de Salud hace su parte? La Secretaría de Salud, por supuesto que hace su parte. O sea, nosotros trabajamos todos en conjunto. Dime, Modesto. Al secretario de Educación, ¿tiene que ir la pareja de adolescentes o como sea, o la pura jovencita, la pura adolescente embarazada, secretario? No, solamente asiste la muchacha embarazada, la adolescente embarazada, solicita el apoyo, genera la situación de seguir estudiando. Yo creo que esta parte es fundamental, Pepe. Tenemos que generar una política donde todas aquellas adolescentes que hayan dejado la escuela porque les hagan violencia psicológica por el mismo embarazo, porque les generen situaciones de rechazo por este sentido, que tienen todas las puertas abiertas de la Secretaría, de los propios instituciones oficiales como el DIF, el Hospital Civil, el Instituto de la Mujer y la Secretaría de Salud, para irlos a apoyar y generar que puedan continuar con sus estudios. Es uno de los trámites más sencillos y sin tantos requisitos absolutamente de nada, porque tenemos que facilitar el que se sigan preparando. A ver, doctor Jorge Alejandro Oliva, ¿no ha hablado usted para nada en el programa? Dígame cuál es la postura del ISSSTE en todo este asunto.
Bien, acá en la institución con nosotros tenemos un porcentaje de aproximadamente un 2% de lo que es la embarazada en la adolescencia. ¿Es elevado o bajo? No, es bajo, realmente nosotros es bajo. Y bueno, mucho creo tiene que ver que son por el tipo de derechohabiente que tenemos. La mayoría son maestras, ¿verdad? Son nivel federal. Entonces, pues eso yo creo que... ¿Tiene que ver el nivel cultural también? Yo pienso que sí tiene que ver el nivel cultural. Que no se ha tocado aquí el nivel cultural. A lo mejor el socioeconómico no, como usted decía, pero el nivel cultural sí. Mire usted en el ISSSTE, ahí son maestros federalizados y se da el 2% del problema. En México, si me permites, José Antonio, las estimaciones son que si tomamos el corte de los 19 años hacia abajo, alrededor del 16% de los embarazos ocurren en este grupo de edad. 16%, que es 1.5 porcentual más que hace una década. Hace una década estaba en aproximadamente el 14.5%, para un poco darnos idea de la magnitud del problema, pero evidentemente se debe estratificar de acuerdo a aspectos culturales, de acuerdo a acceso a la educación, a los aspectos socioeconómicos, porque de igual manera, si esto lo visualizamos en el contexto mundial... ¿A la religión? Puede influir, por supuesto. ¿A la fe? Por supuesto que puede influir, porque como parte de los elementos que generan integración familiar, sí existen los aspectos religiosos, culturales, los aspectos de principios que de alguna manera sí tienen algún impacto en lo referente a la integración familiar, que es uno de los aspectos que comentábamos al inicio. Lo interrumpí, doctor. Entonces decía, el problema es corto poco en el ISSSTE, pero ¿qué más decía? Sí, sin embargo, hemos visto que, como lo han comentado, sí se está incrementando el nivel del embarazo en la adolescente. ¿Ustedes tienen algo como institución para tratar este tipo de casos de manera especial? ¿Se coordinan con el gobierno del estado? Ya sé que son ustedes federales, pero ¿hacen algo con el Instituto de la Mujer, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación? No, realmente nosotros llevamos el caso directamente como embarazo de alto riesgo y lo seguimos hasta el término. La paciente se queda con nosotros como institución. Ahí no hay política transversal, secretario. No, lo que pasa, Pepe, es que, a ver, las políticas de salud las rige la Secretaría de Salud, Pepe. O sea, no es el IMSS o el ISSSTE quien rige una política de salud. O sea, hay una coordinación con el secretario de Salud y hay una situación donde participa el ISSSTE, participa el Hospital Civil, participan todos y nosotros trabajamos las políticas de salud con el secretario de Salud, las políticas de equidad con el Instituto de la Mujer, de Juventud con el Instituto de la Juventud y de Familia con el DIF. ¿Sí? Entonces, no es una situación de que no trabajemos transversalmente con algunas instituciones federales o no, sino que se aglutina en el sector salud con el secretario de Salud todas y cada una de estas instituciones. Sí, hay mucha comunicación. Para la invitación para este programa platicamos con el maestro Javier Galván, platicamos ahora con el nuevo director del Hospital Valentín Gómez Farías. Javier Galván es el delegado del ISSSTE. Así es. Con el nuevo director del Valentín Gómez Farías, con el doctor Ramiro López Elizalde. Él tomó la decisión de invitar al doctor Jorge, pero sí hemos estado platicando sobre las políticas estatales que se están llevando a cabo ya en nuestro estado. Es algo a lo que le damos seguimiento puntual. Bien, sí, dígame. Yo quisiera hacer una pregunta. Quizá el porcentaje que tenga el ISSSTE sea más bajo, porque no estoy 100% segura, pero ellos atienden como derechohabientes y entonces ya son personas de mayor edad. No sé si las jóvenes, por ser hijas de derechohabientes, puedan tener atención, pero al embarazarse, no sé si pierdan esa atención, como en el Seguro Social. ¿Puede contestar? Sí, mientras la adolescente esté estudiando y compruebe que está bajo la tutela de los padres. Del derechohabiente. Del derechohabiente, exactamente. Se le sigue su seguimiento del embarazo. ¿Sí?
Se le sigue el seguimiento, Sí, por sigue eso el seguimiento. yo también sabía que pues, son maestros, ¿no? Sí. Están hablando de los hijos de los maestros, por eso decía, y los hijos de los maestros tienen un nivel cultural pues bastante distinto a mucha gente. Claro. Por eso hablaba yo del asunto cultural. ¿Algún asunto que queda en el tintero? ¿Usted quiere aclarar algo? Bueno, sí es importante lo cultural porque en clases bajas, las clases más bajas ven a los niños económicamente hablando incluso como activos. Es decir, padres de familia dicen, bueno, si yo tengo un hijo más, son 2 manos más para ayudarme en el campo. De hecho, hay un estudio muy interesante que hizo un antropólogo, Oscar Luis, se llama Antropología de la Pobreza, y él encuentra que muchas familias muy pobres querían tener muchos hijos porque esos hijos los llevaban a trabajar a las haciendas y la familia tenía más ingreso. Y que además los papás decían, bueno, entre más hijos tenga, chance y uno estudia, le va muy bien y nos saca de pobres a todos. Entonces, la manera en cómo se ve a los hijos, la manera en cómo se ejerce la paternidad tiene mucho que ver con el nivel. Y también tendrá mucho que ver, a ver, usted que es psicólogo. Soy psiquiatra. ¿Psiquiatra? Pues peor tantito, no se crea. Bueno, ¿tendrá mucho que ver el machismo para el problema? Bueno, el machismo es una pauta cultural que venimos arrastrando desde hace Yo siglos. soy bien macho y entonces me conquisto a la niña por chiquita que está y la embarazo. Y después el hombre desaparece, ¿no? Y después el hombre desaparece. Porque de hecho podemos decir que el primer mexicano nació de una madre soltera y un padre ausente, ¿no? La Malinche y Hernán Cortés. Y más de 5 siglos después seguimos repitiendo la misma pauta, porque muchas de esas pláticas que dan a padres de familia en realidad son pláticas para mamás, ¿no? Los talleres de escuela para padres que se dan en instituciones de salud e instituciones educativas, en realidad es escuela para mamás porque los padres no están. Ok. Ahora, sí, dime, Mariana. Justamente lo que decía aquí el doctor es, siempre se habla como los padres de familia y no, realmente son padres y madres de familia. Hay muchas madres que ya están solas y son las madres las que acuden justamente a las conferencias. Pepe, tú nos cuestionabas fuertemente que si realmente sí hay trabajos en conjunto. Yo te pongo un ejemplo. En septiembre es el Día Mundial de la Prevención de Embarazos no deseados o no planeados, por así decirlo. Se estuvo en las escuelas donde más deserción escolar hay por embarazos, en las secundarias donde más deserción hay. Estuvimos trabajando con 300 padres de familia, con 3,000 alumnos, con 100 replicadores de educación. Después, en el mes de octubre, si no me equivoco, estuvo Secretaría de Salud del Instituto Jalisciense de las Mujeres con 139 funcionarios de los servicios amigables. Dices, ¿qué es el servicio amigable? Son aquellas consejerías donde acuden los adolescentes cuando ya están embarazadas o cuando quieren pedir métodos de anticonceptivos. Lo primero es sensibilizarlos, Pepe, que a la hora que tú llegues a un servicio de salud no te digan, no, tú estás muy chiquita, regrésate a tu casa, no tengas relaciones sexuales, sino que el propio médico, trabajo social o psicóloga que te atiendan con todo el respeto, porque si alguien te decía, no, estás muy joven para tener relaciones sexuales, pues seguramente el joven ya no las iba a tener. Pues claro que las iba a tener, solo que sin cuidarse. Entonces, ya están aumentando las unidades, creo que este año, si no me equivoco, son 26 unidades más las que vamos a crecer con servicios amigables. Y bueno, lo que comentaba el licenciado Paco Ayón, justamente en el mes pasado, en este mes de noviembre, fueron 1,300 maestros capacitados en 2 temas ejes: prevención de violencia, que es el acoso escolar, y prevención del abuso sexual. Como comentaban los temas, fueron 3 días con los maestros encerrados y las maestras en un hotel, justamente para platicarles cómo detectar el abuso sexual. Porque viene el 80% de personas cercanas, el papá, el padrastro, el tío, el padrino, el amigo de la familia. ¿Cómo detectarlo? Porque dicen que cuando un hijo se lo dice a una madre o una hija o a un familiar, ya ha pasado 15 veces por un abuso sexual. Entonces, ¿cómo el maestro puede detectarlo y cómo puede verdaderamente combatirlo? Y decirle al niño, sin incentivar su sexualidad, sus partes públicas, sus partes privadas, cómo verdaderamente también el personal docente puede ayudar a detectar y evitar estos abusos. Ahora les pregunto, ya el problema se da, ya llevamos más de 1 hora hablando del asunto. ¿Qué pasa con los niños después de que nacen? ¿Qué políticas públicas hay para atender o qué sucede con el producto de los adolescentes? ¿Cuál es el camino? Sí. Lo primero es que la Ley General de Salud y diversas leyes, particularmente la de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el nivel federal y en los niveles estatales, establece acceso universal y gratuito a la salud. Número 2, en una intervención interinstitucional, estos niños de igual forma
tienen la atención en el campo de lo social, de lo económico, lo relativo a la alimentación y por supuesto en su momento lo relativo al respaldo psicológico. Creo que en estos momentos, tanto desde el punto de vista de las leyes que cuidan la materia, particularmente el respaldo a los derechos humanos de las adolescentes embarazadas, existe en ese sentido una buena cobertura. Lo que sí en la práctica hemos observado, José Antonio, es que particularmente en zonas rurales sí se puede perder este seguimiento. Y algo que me parece conviene enviar como un mensaje a nuestro auditorio, y en particular habiendo escuchado el testimonio de hace unos minutos, es la importancia que tiene el que exista seguimiento, el que tanto durante el embarazo siga habiendo un apego en los servicios de salud y en general en los servicios asistenciales de carácter social y educativo, pero después del parto, de igual forma que exista un acercamiento a las instituciones para proveer de todos los aspectos necesarios para el buen desarrollo de quien ya es madre y del producto de la misma. Y le pregunto, secretario, a ver, ¿quiere abonar a esto? Porque le quiero hacer una pregunta además. Sí, es que otra vez entramos en el terreno de la teoría y de la realidad. Desde el punto de vista gubernamental, nosotros estamos al pendiente del bebé también cuando nace. Lo ofertamos, se le ofrece desde el punto de vista salud la atención integral. Sin embargo, esto es en teoría. En la realidad, tomando en consideración que son niñas que tienen un niño y que no tienen apego familiar, se pierden. Tienen derechos y tienen asistencia, pero no asisten, no van. Esa es la realidad. Por eso acabamos de iniciar un estudio de investigación que está alrededor de 100 niños que nacieron de madres entre 12 y 14 años para ver qué ha pasado con estos niños. Lo hicimos en retrospectiva, los estamos todavía integrando porque van a ser 100 niños. O sea, no saben, si yo le pregunto ahorita de cada 100 niños que nacen de niñas adolescentes, ¿cuántos viven todavía con su madre, con su joven madre? ¿O cuántos fueron abandonados o regalados o maltratados o incluso asesinados? Tenemos estadísticas que no son fidedignas. Por eso quisimos hacer ese estudio. Lo hicimos retrospectivo, pero también lo vamos a hacer prospectivo. Le vamos a dar seguimiento a esos niños, a ver qué sigue con ellos, a ver cuántos estudian, a ver cuántos son sanos, deportistas, sanos físicamente, sanos que no entren en adicciones, que estén haciendo ejercicio y que tengan un seguimiento puntual. Muy bien. Déjenme ir a una pausa y regreso. Le juro que le doy la palabra regresando. A ver, tiene usted la palabra. José Antonio, yo solamente quería puntualizar un aspecto que es importante. El secretario mencionaba que, bueno, no hay una estadística actual sobre cuál ha sido el desarrollo de ese producto de embarazo de adolescentes. No lo tenemos, en México no hay algunos indicios, pero lo que sí creo yo que podemos es hablar de riesgos, y los riesgos que presenta un niño producto de un embarazo de una niña o de un adolescente, pues esos están bien descritos y pueden comentarse, como es, bueno, el riesgo de que pueda ser dado en adopción. Si esa madre adolescente no recibe el cobijo de la familia, no tiene un apoyo, deja el estudio, es rechazada por su familia, por la sociedad, pues ese niño puede terminar en una adopción o puede terminar en el abandono ese niño. Y hay un estudio muy interesante que menciona que los niños que son hijos productos de madres adolescentes que han tenido estas características, pues muy fácilmente se convierten en delincuentes. Entonces, bueno, hay riesgos, y por eso creo yo que la importancia de reunirnos y de dar a conocer a la sociedad que hay una serie de instituciones que están trabajando para esto, que falta mucho por hacer, que en la adolescencia es precisamente donde se define el futuro
de una persona o de un individuo, y que podamos considerar que la maternidad o la paternidad no es algo que debe de aceptarse, no es algo que debe ser porque alguien nos está obligando, sino que debe de ser una decisión. Y eso es importante que deba de prevalecer para quienes nos están escuchando en este momento, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Claro. Sí, dígame, doctor. Fíjate, Pepe, un problema que hay con estas familias en donde una adolescente se embaraza es que son familias con un funcionamiento tan bajo que se les ha llamado familias multiproblemáticas. Y se ha hecho investigación en este tipo de familias y han encontrado que en las familias multiproblemáticas a veces ni siquiera tienen el nivel de funcionamiento necesario, por ejemplo, para conservar un tarjetón de citas, ¿no? Por eso es que se pierden los casos. A lo mejor las instituciones están abiertas para ofrecer servicios, para apoyo a este tipo de familias, pero se pierden en el camino. Lo que necesitan las familias multiproblemáticas es que los servicios vayan a la comunidad, los ofrezcan en el lugar en donde se está dando el problema. Y claro que esto puede ser cuestionado, incluso puede ser muy criticado, porque algunos dirían que hay un paternalismo excesivo de las instituciones para resolver problemas individuales. Sí. Yo creo que esto también es de todos y como decían casi todos los que estamos aquí en el panel, trabajamos en conjunto. Por ejemplo, el Hospital Civil, después de que nacen los hijos de estas madres adolescentes, vuelvo a reiterar, si se continúa con capacitación psicológica si la requieren, pero también se derivan, porque nosotros como institución no podemos dar más atención fuera, sin embargo se deriva al DIF Jalisco para que en sus lugares de origen sea el DIF quien las capte y a su vez se les dé capacitación a las madres para que sigan educando, se les dé prioridad en las guarderías, para que esos niños estén pues más cuidados cuando la madre está en alguna función. Y también en lo del Instituto Jalisciense de la Mujer, que también estamos ahí, y también si tenemos algún apoyo, entonces todos nos conjuntamos para ver el seguimiento de esa madre o de esos niños. ¿No se le pregunta, por ejemplo, en el caso de la niña de 12 años, entiendo que le estaba preguntando, no sé si el DIF o el Consejo de Familia, si quería continuar con su hijo o lo quería donar en la adopción? ¿Es común que ocurra eso en las instituciones gubernamentales? Mire, sí, es el derecho de la mamá, pero también entran en procesos psicológicos, o sea, no es a quemarropa, tiene que entrar en procesos. Primero, la niña, igual que la jovencita ahorita, cuando le dice estás en una situación, hay una situación legal con tu pareja, tiene que entenderlo, tenemos que decirle a su manera qué está viviendo, qué está pasando. Y también la trascendencia de tener o no el niño. Pero es una decisión de ella. Pero sí tenemos que darle las herramientas y meterlas en un proceso. De hecho, por esas situaciones, ahorita estamos hablando, el DIF anda en prevención, en atención. A mí sí me gustaría mencionar la parte que nosotros atendemos con el Centro Modelo de Atención, que se hizo justamente para adolescentes que por sus circunstancias no tienen una red social de apoyo, porque la mayoría la tiene a su mamá, como el caso que usted presentaba, que de alguna manera con orientaciones y apoyo pueden salir, pero hay casos como el que usted menciona que por la circunstancia familiar no es pertinente que regrese a ese medio. Hay que tener un proceso legal, psicológico, médico y después restituirla. Entonces nace este modelo, este centro modelo de atención para atender estos casos. Sí, el primer objetivo es tener a las niñas, resguardarlas, protegerlas. El siguiente es buscar si podemos regresarlas a su familia, con un pariente, si no es con sus papás, y en el peor de los casos, darles habilidades que adquieran esas capacidades para desempeñarse de manera autónoma cuando sean mayores de edad. Bien. Pero sí se les pregunta, bueno. Bien, déjenme ir a la última pausa comercial porque tengo que regresar. Entiendo que el secretario de Salud se tiene que retirar porque tiene un compromiso. Este programa se grabó el viernes pasado y parece ser que tiene un compromiso. Secretario, ¿estoy bien? Sí, pero no, nos quedamos tan se queda. Interesante el programa. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Le agradezco mucho. Siempre que viene usted a este programa dice que está interesante. ¿Sabe por qué? Porque siempre son interesantes. Claro que sí. Déjenme ir una pausa y regresamos con las conclusiones, si les parece, de cada uno de ustedes.
Bueno, pues prácticamente se me está acabando el tiempo. Vamos a darles 40 segundos a cada uno de los panelistas, un minuto para que concluyan. Doctor Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud, mucho le agradezco su presencia en el programa y le invito a que haga una conclusión final. Muchas gracias, José Antonio. Felicidades por el programa porque creo que va a ser de gran utilidad para la sociedad jalisciense. Yo creo que quedan muchos temas todavía por tratar. Es un tema sumamente amplio. Jalisco cuenta actualmente con 55 módulos de atención. Se van a ampliar. Estamos trabajando en coordinación directa con el Instituto Jalisciense de la Mujer, con la Secretaría de Educación. Todo el gobierno del estado está al pendiente de este tema que es toral porque consideramos que se le puede dar una mejor atención. Todos los niños desde que nacen con un seguro médico para una nueva generación. Invitar a quienes nos están viendo que se asesoren, que sigan con nosotros y eliminar los tabús, seguir en el mundo de la realidad, José Antonio. Si las asociaciones de padres de familia ven con malos ojos que se dé orientación sexual en las escuelas, hay que primero platicar con ellos para decirles cuál es nuestra propuesta, qué pretendemos, para luego estar cerca de las niñas, de los niños y que no siga creciendo este fenómeno que va a acarrear, como bien lo mencionó el licenciado Francisco Ayón, un círculo vicioso del que no vamos a poder salir y va a generar más pobreza. Le agradezco mucho todos sus conceptos y desde luego su presencia al secretario de Salud. El secretario de Educación, Francisco Ayón, su conclusión. Paco. Sí, Pepe, yo agradecerte esta oportunidad de poder platicar con todos tus televidentes. Y yo haría aquí una situación de comunicarme primero con los padres de familia de todos los adolescentes de nuestro estado. Creo que es fundamental el hecho de la comunicación de los propios padres de familia con los hijos. Creo que el valor de la comunicación, del trabajo, de poder escuchar a los propios adolescentes es fundamental. Mucho más, Pepe, que el aspecto de comprar una determinada cosa o no. Los aspectos materiales, como bien lo vimos con la adolescente que estuvo por aquí hace unos minutos, lo que ella más le generaba es la violencia psicológica dentro de su propio hogar. Entonces yo creo que el primer llamado es a todos los padres de familia para que escuchen y para que atiendan a sus hijos, para que estén cerca de ellos, porque esto nos permitirá generar una situación diferente para el Estado. Y la segunda parte, Pepe, decirle a todas esas adolescentes que hoy están enfrentando y hoy están en la situación real de un embarazo, que tienen el apoyo para poder salir adelante del gobierno de Jalisco, con becas, con asesoría, que se acerquen con nosotros, porque son la labor fundamental de nuestro Estado. Muchas gracias, secretario de Educación, muy amable. Mariana Fernández, del Instituto Jalisciense de la Mujer. Pues las conclusiones, Pepe, que justamente la semana próxima, junto con el Colegio de Ginecólogos, estaremos en un congreso con 300 pediatras, con 300 ginecólogos del Estado, para sensibilizarlos en cómo tratar adolescentes embarazadas y adolescentes no embarazadas en el tema de la prevención. También decirles que el instituto tiene 100 consultas gratis con ginecólogos para aquellas adolescentes, no tienen que estar embarazadas, pero sí justamente para que acudan con especialistas para que les hablen de métodos de prevención de embarazos. Y bueno, son consultas que tenemos en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y bueno, desde la Secretaría de Salud, el secretario de Educación, desde el Instituto Jalisciense de las Mujeres y desde cada una de las personas que nos tocan atender a asociaciones civiles o dependencias, pues seguiremos trabajando en conjunto justamente para apostarle a la prevención de embarazo adolescente y bueno, invitar a los padres, a las madres a que platiquen más con los hijos, a que sí hablen de sexualidad, que no sea un tema tabú y bueno, a las y los jóvenes a que ustedes tienen la libertad de hacer con su cuerpo lo que ustedes decidan, pero también la libertad tiene que llevar responsabilidad. Un abrazo a toda la gente que nos estuvo viendo. Muchas gracias, Mariana Fernández. Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los hospitales civiles. Las diversas organizaciones internacionales y nacionales, José Antonio, establecen como prioritarios los siguientes aspectos para atender este problema que es multifactorial y complejo. Primero, la adecuada información y educación en temas de salud sexual, reproductiva y anticoncepción. Segundo, lo que ya comentaba el señor secretario de Educación, la integración y la comunicación intrafamiliar. Desincentivar el consumo de alcohol y drogas. El aseguramiento de los servicios de salud. El aseguramiento de la educación futura de quien ha vivido este fenómeno. El asegurar la no discriminación en ningún ámbito
para tanto la mujer y su familia que viven este fenómeno, la atención psicológica, considerando que la primer causa de muerte en esta etapa de la vida, en la adolescencia, son los accidentes, y la segunda es el suicidio. Y algo de lo que no platicamos con mucho detalle es el alto porcentaje de problemas psicológicos, particularmente lo relativo a ansiedad y depresión que sufren las mujeres que se embarazan durante la adolescencia, y la cultura de la denuncia, que es fundamental porque detrás de un embarazo en la adolescencia puede haber muchos delitos. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. De veras, se nos faltó ese tema para tratar, será en otro programa. Adelante, por favor, doctor Jorge Alejandro Oliva del ISSSTE. En el ISSSTE, pues no somos inherentes a la problemática que se está presentando, y es por ello que ya se estableció, de hecho, un proyecto de la clínica del adolescente. Está por arrancarse ya, yo pienso que el próximo año. Y asimismo hemos llevado 12 talleres del adolescente, donde se invita a los padres de familia, al mismo adolescente, y donde se tratan los temas que realmente son difíciles que los padres de familia lo lleven a cabo junto con sus hijos. Al principio es un ambiente fuerte, se voltean a ver así medio de ladito raro, pero la idea es que logren compaginar ambos y que salgan con buenas definiciones en este sentido. Su presencia. Al contrario, gracias. Doctor, Manuel Regalado del DIF Jalisco. Gracias. Bueno, el DIF Jalisco tiene vinculación básicamente con todas las áreas de institutos, secretarías, y también tenemos apoyos educativos, porque sabemos que la educación es un apoyo generador, un derecho generador de otros derechos. Tenemos expertos en atención a niños. Pueden acercarse cualquier adolescente, por favor, acérquense. Estamos en todo el estado. El 30-30-47-80. Y también a los papás. Perfecto. ¿Sí? Me quedan 4 minutos, así es que les voy a explicar rapidísimo a la Procuraduría, a la Fiscalía, se me olvida. Ahora, Fiscalía. Pepe, antes que nada, gracias por este panel que tuvimos muy interesante, un tema tan álgido, invitarlos a la denuncia. Acérquense, denuncien. El teléfono es 3837-6000, extensión 12230, 12122. Estamos para atenderlos, Calzada Independencia y calle Hospital. Me brinqué a Josefina Figueroa, perdón. Sí, muchas gracias, José Antonio. Bueno, comentar que en estos servicios amigables nuestra responsabilidad es formar más. Tenemos 55, no solo en zona metropolitana, también en el interior del estado. Nos pueden llamar al 3030-5000, la extensión 35068 hasta la 70, para decirles cuál es el más cercano a su domicilio. En estos servicios amigables abordamos todos los temas de sexualidad, no solamente de inicio de relaciones sexuales. Recordar que sexualidad es todo lo que te hace feliz. Entonces, nada más les quiero decir a los papás que en tanto más dejen de hablar de estos temas y les transmitan más miedos y mitos a sus hijos estarán más vulnerables y en el desamparo. Agradezco mucho su presencia. Rapidísimo, por favor. Terminaría rápidamente con 3 cosas, José Antonio. En primer lugar, comentar para el auditorio y sobre todo para los jóvenes que en la adolescencia se decide el futuro de un individuo. Número 2, que un embarazo puede cambiar el proyecto de vida de esos jóvenes. Y por último, y número 3, que la relación sexual es un acto íntimo y privado que requiere de responsabilidad sobre decidir o no la maternidad o paternidad. Le agradezco su presencia. Por favor, ya usted. Sí, algo muy breve, un llamado a la sociedad y a las instituciones para mantener una visión sistémica del problema. Esto no es un problema de mujeres, es de hombres y mujeres y se resuelve con hombres y mujeres. Y un cuestionamiento a los padres, que tanto del esfuerzo y el tiempo que los padres invierten está destinado a cuidar su salud mental y la salud mental de sus hijos. Muchísimas gracias, doctor, por favor. Sí, que si este problema se presenta, estamos para atender a nuestras adolescentes embarazadas en el Centro de Atención a la Adolescente Embarazada en el Hospital Civil de Guadalajara, en el 5º piso de la consulta externa, doctor Juan Menchac. Su conclusión, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo invitaría a todos los que nos escuchan en este momento, nos ven, por supuesto, hombres y mujeres, necesitamos conocer más sobre sexualidad para poder reproducirla a nuestros hijos o a quien estemos. Yo invito a todos los padres de familia, independientemente si viven juntos, separados, tienen varias familias, lo que sea,
que tenemos que conocer el círculo de violencia porque a veces la ejercemos y eso implica para los hijos que puedan fugarse de nuestras casas. A nombre de esta empresa, gracias. Infinitamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes por estar en el programa y como siempre le digo, usted a final de cuentas es el que tiene la mejor opinión. Nuestra intención es pues dar la información para enriquecer su conocimiento y que todos vivamos mucho mejor. Muchísimas gracias, que tenga un feliz domingo. Muy buenos días.